Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estamos aquí para compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos los vamos a analizar con un personaje de una talla histórica a la cual va a ser difícil hacerle honor a su largo currículum, no solo en el aspecto académico, sino en el aspecto de la militancia política. Me refiero al embajador, representante permanente alterno ante las Naciones Unidas, Julio Escalona. Bienvenido. Muchas gracias. No estoy acostumbrado a que la nostalgia me invada, pero resulta que nos estuvimos cruzando en épocas durísimas de la Cuarta República, sin saberlo prácticamente, que estábamos en líneas paralelas de militancia, ¿no? Y yo leyéndolo y oyéndolo. Qué honor, qué honor. Estábamos recordando los viejos tiempos cuando el diario El Nacional era el buque insignia de la prensa escrita aquí y en varios países, y además era un diario de izquierda, ¿no? Qué cosas. Mi querido embajador, usted tiene un currículum académico enorme, yo no sé por dónde comenzar, y vamos a comentarlo, porque eso servirá a que nos muestre por qué usted dice las cosas que dice. Por ejemplo, economista egresado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, 1961, promoción Carlos Marx. Director de la Escuela de Economía de la UCB, la misma, 1999 al 2002. Profesor de la Escuela de Economía, Sociología, Comunicación Social y Trabajo Social de la UCB, en las asignaturas de Historia Económica, Economía Clásica, Formación Económica de América Latina, Integración Económica, Economía, Ecología y Desarrollo, Desarrollo Económico y Desarrollo Humano, Desarrollo Local, Movimientos Sociales y Comunicación Alternativa, gran tema de moda, problema, ya era un adelantado en esto, Problemas Sociales Contemporáneos, último libro publicado, Notas Urgentes sobre el 26 de septiembre, mayo de 2011, conferencista en México, Brasil, Japón, Perú, Estados Unidos, Francia, actualmente articulista en Últimas Noticias, embajador representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela en la ONU, como acabo de decir, de 2008 hasta hoy, miembro del Frente Universitario desde 1957, ojo con esto, que encabezó las luchas contra la dictadura de Pérez Jiménez hasta su derrocamiento. Miembro del comité que organizó la huelga estudiantil del 21 de noviembre del 57, día que fue declarado Día del Estudiante. Perseguido político durante la democracia punto fijista desde 1962, cuando le dictaron el primer auto de detención por incitación a la rebelión, hasta 1979, cuando fue indultado por el presidente Luis Herrera Campins, nombre de grata recordación por muchos motivos, además colega periodista, ¿no? Y por otros no tanto. Miembro de la comandancia del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre durante los años 60. Son los años bravos del plomo, ¿no? Organizador popular en barrios de Venezuela y zonas campesinas. Cuando usted se ve frente a esto que no le hace justicia a toda su trayectoria, ¿cuál es el primer pensamiento que le viene ahora del siglo XXI? ¿Ha sobrevivido? ¿Nunca lo pudieron allanar estando en sus escondites? ¿Cómo combinaba la formación académica con tanta aventura? Bueno, lo que pasa es que yo interrumpí la actividad académica y después retorné. Pasa que la gente, alguna vez me dice, ya tú te jubilaste, porque piensa que yo estoy dando clases en la universidad en esa época, y no fue así. Yo comencé a dar clases en la UCB el año 87, o sea, ya tarde, ¿no? Entonces, esa historia académica es del 87 para acá. Antes de eso, cuando fui estudiante en la Universidad Central, ¿no? Y lo otro es que siempre somos sobrevivientes, ¿no? Ciertamente. Para ser entonces vivientes, pues. Es un sobreviviente que vive y que ama la vida profundamente. Importantísimo. Y además me sorprendió y me dio nostalgia que nos hemos cruzado en la época de oro del Nacional y hablar de personajes como Óscar Guaramato, ¿no? Sí. Eurofuenmayor. Eurofuenmayor, Faría, Bastida. Arístides Bastida, a que yo inyectaba y ponía en la silla, lo acompañaba. Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa. Todavía tengo un disco dedicado por él
con las poesías de Mario Benedetti cantadas por Nacha Guevara. Bueno, y debe tener seguramente la historia de un caballo que era bien bonito. Sí. Es increíblemente bueno. ¿Qué época, César? El Nacional era un fermento de todo lo bueno del periodismo, ¿no? Hasta de aprender a saber. Y el concurso de cuentos del Nacional. El concurso es una institución. Era, ya no, pero era una institución en América Latina. No, me sitúo en la época, ¿no? Sí. En América Llegaron de todas Latina, partes. sí. Era una obligatoria lectura. Uno estaba pendiente de quién ganó el ¿Quién concurso. ganaba el concurso de Y cuentos? el que ganaba el concurso de cuentos del Nacional quedaba reconocido. Entraba en el Parnaso. Sí, exactamente. Así como ganarse el derecho a ser redactor de planta, que éramos, yo me lo gané recorriendo y trabajando todos los cerros, y éramos 16, ¿no? Por el contrato colectivo, 16 redactores de planta. Gilberto Alcalá, Gilberto Alcalá. recordando poco a poco los señor. grandes nombres de esa época. Bueno, y ahora nos enfrentamos al siglo XXI con toda carga de experiencia y con toda esa preparación académica. ¿Qué podemos hablar de la situación económica, de las relaciones a las que se va a enfrentar usted en ese exquisito mundo de la burocracia pagada en dólares que conozco por dentro porque he sido acreditado unos cuantos años allá y que no mejora, ¿no? Me parece que no mejora. No mejora Y cuidado y le cambiamos una consonante ahí. no va a mejorar porque Naciones Unidas no mejora desde dentro. De dentro va para peor. Sobre todo con el actual secretario general que tenemos ahora, el señor Ban Ki-moon. Está pegado de la pared. Él está pegado del Departamento de Estado. Ese es el problema que él tiene. Sí, lo mostramos ahora cuando fue a la cumbre que organizó este caballero Sarkozy. Y ni siquiera lo recibe el dueño de casa, lo recibe un funcionario. No, el problema es que él va a todas esas cumbres sin mandato. Él se va. Y claro, habla el secretario general de Naciones Unidas. Y la gente cree que él representa la opinión oficial de los 193 ahora estados de Naciones Unidas. Y está muy lejos de ser eso. Él toma una serie de iniciativas que son absolutamente personales, como por ejemplo, yo lo he citado, en plena operación de la Plaza Verde, que luego supimos que era un montaje, y él seguramente lo sabía, él en plena operación dice, bueno, entonces yo voy a entrar en contacto con el Consejo Nacional de Transición, los voy a visitar. Entonces, el tratamiento de Estado. ¿Y de dónde? ¿De dónde saca el darle el tratamiento de Estado al Consejo Nacional de Transición? Y lo mismo pasa con el fiscal Moreno Campos. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. El fiscal Moreno Campos declara que efectivamente el hijo mayor de Cadafy estaba preso y que él ha ordenado que se ha retenido en una cárcel para someterlo a interrogatorio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tanto el secretario general de Naciones Unidas como el fiscal Moreno Campos participaron en un acto de guerra y ninguno de los dos fue escogido para eso, y eso viola toda la Carta de Naciones Unidas, toda la jurisdicción internacional abiertamente violada. Entonces, y aún en el cuento de basarse en la resolución 730, tampoco le daba el marco para eso. No, en la 1973, es la resolución, primero que fue tomada en condiciones en las que... Estoy mezclando Medio Oriente con Sí, Libia. Gracias. No se preocupe. El problema es que cuando se toma la resolución 1973, que acuerda la zona de exclusión aérea. Sí. Exclusión aérea. Exclusión aérea. Hay dos propuestas previas a esa, ¿no? Una fue el alto al fuego, que lo hace Rusia exactamente el día 16 de marzo. La resolución es tomada el 17. Entonces Rusia propone, bueno, un país lo que llaman los P5, los 5 grandes. No sé qué tan grandes son, pero en todo caso, pues los 5 grandes, ¿no? Alto al fuego. Pero antes de eso estaba la propuesta que hizo la Unión Africana, que contenía, entre otras cosas importantes, dos. Uno, acordar una fusión de lo que se llamaba el Consejo Nacional de Transición con el gobierno libio legalmente constituido. Gaddafi aceptó eso. Y la otra propuesta, eran varias, pero la otra que me parece relevante, bueno, hacer una consulta democrática para resolver entonces el problema ya definitivamente. Eso es aceptado por el gobierno de Libia, por Gaddafi.
Y eso lo ignoran. Lo que significa que ellos lo que querían era ir a la guerra, porque esa decisión estaba tomada previamente. Y en el mundo de hoy, algo que he estado planteando insistentemente, la diferencia entre guerra y política desapareció. La guerra es la política y la política es la guerra. Y a diferencia de, como decía von Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Entonces, en el mundo contemporáneo, la decisión de ir a una guerra está tomada previamente, y de lo que se trata entonces es crear las condiciones políticas que justifiquen ir a la guerra, que lo podemos ver claramente en Irak, en Afganistán y ahora en Libia, claramente. Si eso significa, si esto es cierto, entonces yo agrego que si no logran las condiciones políticas, y ese es nuestro trabajo, que no lo logren, o sea, no hay guerra, o es muy difícil que haya guerra. La posibilidad que tenemos hoy día de evitar la guerra no es simplemente armándonos, que es muy fácil pensar cuando entonces nos armamos. Bueno, pero toda la historia demuestra que el que se arma es para pelear, para ir a una guerra. Usted conoce muy bien toda la historia de las décadas del 20, del siglo XX, de la paz armada. Y la paz armada terminó con una guerra desalmada. Y esta es toda la historia. Entonces, si nosotros queremos evitar la guerra, no es verdad eso que se decía, de que si quieres si quieres tener la paz, prepárate para la guerra. El que se prepara para la guerra, la historia demuestra que va a la guerra, así sea para perder, pero va. Entonces, yo creo que el problema está en que nos han venido derrotando políticamente. Y porque nos han derrotado políticamente, ha habido las guerras que ha habido. Entonces, el presidente Chávez ayer usó una frase en el programa con Ernesto Villegas, dijo, tenemos que organizar la contraofensiva política. Y yo creo que de eso se trata. La contraofensiva política para impedir que encuentren justificaciones para ir a la guerra. Y si nosotros nos logramos arrinconar a ellos políticamente, como hizo el presidente Chávez con lo del ALCA, yo he dicho, ahí tenemos el modelo. El modelo que el presidente Chávez fue una cumbre de las Américas y él solo, yo no estoy de acuerdo, él solo. Es arriesgarse. Y eso empezó allá en Canadá, con Canadá, medidas. Sí, en pleno imperio. Sí, sí. Y allá fue él y dijo, no estoy de acuerdo. Eso significa que no hay que tenerle temor a ser minoría. Entonces, y el presidente Chávez de Venezuela siguiendo siendo minoría hasta Mar del Plata. Pero cada nuevo evento, cada nuevo debate, se suma fuerza. Hasta que en Mar del Plata se acabó el ALCA. Entonces tengo que recorrer un camino que a veces les resulta penoso, que es de los acuerdos bilaterales. No, y la frase de Kirchner, no nos gusta que nos vengan a patotear. No sé cómo lo habrán traducido, sí, pero si les atragantó. Sí. Entonces, yo creo que el camino es precisamente un camino de fortalecer las alianzas políticas desde Venezuela, el ALBA, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la relación con África, la relación con la Liga Árabe, que hay que darle una gran importancia, porque no es verdad que la Liga Árabe sea una sucursal del Departamento de Estado de Estados Unidos. No, ahí hay muchos conflictos y contradicciones, como usted bien lo sabe. Ahora se están evidenciando. Sí. Pero antes, bueno, no hablemos de la época del rey Faisal, que se metía todo el mundo en la jaima, dejen las pistolas afuera y los mantenía unidos por jerarquía. Por algo le mandaron el sobrinito loco de Estados Unidos y lo mató. Ahí se acabó la unidad árabe. Pero esta Liga Árabe está llena de estados que necesitan protección para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Entonces, ¿cómo jugamos en el ámbito, nosotros fundadores de la OPEP, en eso? Bueno, fíjese, hay cosas en las que tengo límites para decirlas acá por razones obvias, ¿no? Pero a mí me parece que la situación, yo comentaba con usted, revisar las votaciones que ha habido en la Liga Árabe. Porque cuando nosotros decimos la Liga Árabe, estamos hablando de 22 países, ¿no? Y resulta que esos 22 países no han estado juntos tomando esas decisiones, ¿no? No me interesa a mí entrar en el detalle de cómo, quiénes y por qué. Pero lo cierto es que en lo que puedo decir ahora, no hay duda que esas no han sido decisiones por unanimidad. Entonces, ¿qué pasa con los que dijeron que no? O con los que no asistieron. O sea, ahí hay un mundo que Venezuela puede explorar muy fácilmente, porque si alguien tiene peso
en el mundo árabe es el presidente Chávez. Sí, señor. Y siempre hemos hablado del peso internacional del presidente Chávez. Uno está aquí en Venezuela y lo observa, pero yo puedo comprobar eso en la Asamblea General de Naciones Unidas. El año pasado, el 2010, el presidente Chávez, que tenía creo que como 5 años que no iba a Naciones Unidas, fue a la Asamblea General. Y yo puedo decir que esa asamblea se ha llenado, en esa oportunidad se llenó 2 veces. Cuando fue Obama, por razones obvias, pues, ¿no? Y cuando fue el presidente Chávez, entonces por razones no tan obvias. Pero esa asamblea se llenó. Y con la diferencia que el presidente Chávez se permitía desde allá, desde lo que llaman allá el granito, tutear. Mira tú, llegaste tarde. Y la gente riéndose y muy complacidos con sus trajes típicos, pero fueron a oír al presidente Chávez. Y no se movieron hasta que el presidente Chávez no terminó. Eso significa que Venezuela tiene un capital político en el mundo muy importante que cuenta ahora para forjar una gran alianza por la paz y contra la guerra. Y creo que esa es la disyuntiva que tiene el mundo hoy. Porque nos enfrentamos a una guerra, ya no podemos hablar ni de primera, ni de segunda, ni de tercera guerra mundial. Hay una guerra permanente, que es contra la humanidad y contra la naturaleza. Aquel Donald Rumsfeld, cuando le preguntaron, pero bueno, guerra contra el terrorismo, ¿y hasta cuándo va a durar? Y no sé, con una sonrisota ahí, Sí. tal vez dure para siempre. Eso Eso es. se me quedó grabado aquí. Bueno, es una guerra para siempre. Es insólito. Entonces, y hay una cosa también interesante, porque en la época de la Guerra Fría, ¿no?, vivimos un periodo muy difícil, pero no era de guerra permanente. Los estados convivían con frecuentes conflictos, Colaterales ahí desestabilizaciones, en las periferias. pero usted sabe que funcionaba lo del equilibrio del terror. Y Occidente tenía el contrapeso de la URSS. Entonces, esa mampara protegió a muchos países y no tener las manos sueltas el imperio para meterse donde quería, simplemente porque no podía. Entonces las relaciones internacionales en ese tiempo pudo haber una diplomacia de la paz fundada en el equilibrio del terror y fundada entonces en esos acuerdos a veces transitorios, pero que permiten mantener una mínima estabilidad. Aquello sí fue la paz por el terror, así fue. Sí. Linus Pauling fue el que dijo eso, Sí. ¿no? Hemos llegado a... Y decían, el MAD, ¿no? M-A-D, en inglés, la destrucción mutua asegurada. Entonces, Exactamente. nos hagan los locos porque Sí. aquí apretamos el botón y nos vamos todos. Exactamente. Y luego, aparte de eso, se creó un gran movimiento mundial por la paz contra las armas nucleares. Es decir, fue un momento además en los años 60 y todavía en los 70 de gran movilización popular en el mundo. Y eso paró la guerra. Pero eso no existe hoy, ¿no? Entonces lo que existe es una cúpula militar financiera que está destruyendo el mundo porque en la medida que destruye el mundo acumula más ganancias. Entonces, eso que dijo el presidente... Incluso en el proceso de la destrucción está generando ganancias. Es que ese es el problema. Que parece un contrasentido. Bueno, pero lo que no se ha analizado es que el modo de existir del capital financiero es la guerra. ¿Por qué? Bueno, usted lo sabe perfectamente y cualquiera lo sabe, que lea la prensa. Las ganancias financieras no se derivan de que en el mundo exista paz y estabilidad. Se derivan de que haya inestabilidad, miedo, incertidumbre. Eso es lo que alimenta el capital financiero. Desarrolle esto. Esto merece un desarrollo. Ok. Bueno, no quiero sacarlo de su no, línea. No importa. Creo que lo tiene súper claro y ya debería tenerlo más que escrito, pero bueno. Yo le mandé un trabajo por ahí donde está. Y se va a transformar, me parece que en texto de cabecera por unos cuantos días. Bueno, fíjese, esto lo puede entender cualquiera, ¿no? Si alguien está apostando y todo el mundo está seguro de que gane y todo está tranquilo, la apuesta no funciona bien, ¿no? Pero si alguien apuesta y hay incertidumbre por el resultado, entonces el buen jugador sabe aprovecharse de eso para apostar con fuerza, ¿no? Y el que no está muy seguro, está seguro, como está seguro el capital internacional, porque maneja, tiene todas las cartas, tanto para crear estabilidad como para crear inestabilidad. Entonces, crea inestabilidad cuando le conviene
Y entonces los otros apostadores no se atreven. Se queda un solo apostador que es el que gana. Hay una famosa película que es Wall Street, de Michael Douglas. Yo siempre invito a la gente que vea esa película, porque ahí está cómo funciona el mundo de la especulación y cómo entonces se pueden ganar millones, billones, trillones sin producir una aguja. En lo que eso se descubrió, que puedan incrementar sus ganancias, pues entonces se retiraron de eso de contratar trabajadores, montar una empresa que siempre trae dificultades. Calarse las huelgas, las Todo protestas. eso. Y se dedicaron fue a ganar dinero fácil por la vía de la especulación. Pero el especulador se maneja con eso, con la incertidumbre, con el temor del otro. Y como ellos destruyeron los elementos de cohesión anteriores, están fundados en el estado del bienestar. Los elementos de cohesión. ¿Hasta cuándo diría usted que duró la filosofía del estado de bienestar? Más o menos hasta los 70 por ahí. De ahí para acá lo que viene es el desmantelamiento del estado del bienestar. Lo demás fue inercia y Sí, cayendo. Pero fíjese, ¿en qué se funda el estado de bienestar? Es que es posible establecer una coalición social, haciendo concesiones aquí, concesiones allá, no destruyendo la miseria ni el hambre, pero sosteniendo unos equilibrios, ¿no?, que permiten una cierta estabilidad institucional. Pero un día llegan estos señores y dicen, ¿y por qué tenemos que hacer esas concesiones? Si nosotros podemos derrotarlos, aplastarlos y ganarnos todo lo que queramos, ¿no? Entonces se acabó ese mecanismo de establecer una coalición, un pacto social con los trabajadores para garantizar estabilidad. La estabilidad se garantiza por la fuerza y nosotros podemos mantener la estabilidad por la fuerza. Entonces, sobre esa base, entonces se ha retirado todo lo que es la, digamos, la doctrina del estado del bienestar y lo que es la del mercado. Y la del mercado es perfecta, porque el mercado supuestamente da oportunidades para todos. ¿Y qué es usted que es tan tonto que no las aprovecha, pues? Entonces usted es responsable de ser pobre porque no supo aprovechar las oportunidades que el mercado le ofrece. Y eso lo ve claramente uno allá en Estados Unidos. La gente se culpabiliza porque es pobre, porque ahí están todas las oportunidades. Y fíjense que aquel progresó, y aquel se hizo rico, y aquel otro también, y usted no. Entonces, ese mundo entonces donde se desplaza la responsabilidad del Estado, se desplaza al individuo. Usted es el responsable de si le va bien o si le va mal, porque el mercado es perfecto y le da oportunidades a todos. Bueno, en la medida que la gente va creyendo eso, no es que asume responsabilidad, se siente culpable, que es otra cosa. El sueño americano no lo supe aprovechar. No lo supo aprovechar, porque aquí ha habido, si no, mire esta calle, mire todas esas pequeñas tiendas, son triunfadores. Mira el carro de tu vecino. Sí, y usted que se queja de ese golpe de qué pecho y ve cómo hace. Y por supuesto, cuidado que está ayudando al otro, porque por estar ayudando a los demás le pasa lo que le está pasando. Bueno, esto es dicho muy de manera simple, pero este es el problema. En la medida que eso se ha impuesto un estado, no solo ese estado de guerra que yo referí antes, sino ese estado de guerra de todos contra todos. Porque si estamos compitiendo, yo tengo que impedir que usted gane. Sí, porque en la mentalidad característica y típica de Estados Unidos, ser segundo es ser perdedor. Es el perdedor. Entonces, solo hay un número uno. Hay un mundo que es el de los que tienen éxito y el otro que es el de los derrotados. Second to no one, dicen. Exacto. Entonces, esto entonces se combina con las tesis malthusianas. Ah, bueno, eso me parece estupendo y nos acercamos al momento del corte. Vamos a insinuar eso, tenemos un par de minutos para ir al corte. Bueno, entiendo que... Se acerca la tesis malthusiana. ¿Qué son las tesis malthusianas? Sobra gente en este Sobra mundo. gente, el problema es que sobra gente. Además tiene la mala costumbre de reproducirse Sí. los que tienen menos dinero. Entonces, ¿y cómo se resuelve eso? No, con las guerras, con las epidemias, las enfermedades, los desastres climáticos, ecológicos, y así vamos eliminando un poco gente que sobra. El problema entonces no es que cómo hacemos con los pobres, cómo hacemos para reducir la pobreza, para erradicarla, sino cómo erradicarla liquidando a los pobres. Hay una nueva solución final, y usted sabe de qué estoy hablando. La solución final de Hitler era acabar con los judíos, ¿no? La solución final es acabar con los pobres. Si hay demasiado pobres, y además, como usted dijo, se reproducen, hay que acabar con eso.
tienen la mala costumbre de reproducirse Sí, mucho. exactamente. Los países subdesarrollados. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a subvencionar eso? Si los males de la humanidad, el cambio climático, la destrucción de los bosques, la contaminación ambiental tiene que ver con esos pobres. que además Pero tienen si muy esos malos pobres hábitos. pudieran consumir lo que nosotros queremos, estaría bien. Pero además de reproducirse mucho, no tienen poder adquisitivo. Porque se los quitaron, le quitaron el poder adquisitivo al eliminar las políticas del estado del bienestar. Recordemos bien que en la ecuación del estado del bienestar, la demanda efectiva es una parte de la ecuación de la demanda. Esto lo dijo un ministro inglés, que no recuerdo su nombre ahora, que dijo, el problema del ingreso y del empleo nos concierne a todos, porque la economía real, quien produce bienes y servicios, depende del crecimiento de esa demanda. Pero si se desarrolla una economía en la que esa economía no depende de que esa demanda crezca, entonces los pobres son importantes porque desestabilizan, porque son desordenados, porque ensucian. ¿Y qué hay que hacer con una gente así? Acabarla. Vamos a hacer un breve corte. Esto es cada vez más apasionante. Y luego de este corte seguiremos en esta clásica y a la vez novedosísima teoría por el enfoque. Y aquí tenemos a alguien con todos los antecedentes académicos, todas las credenciales de haberse jugado el pellejo por sus ideas, pero además nos está innovando. Ya volvemos. Luego de la cobertura en Libia, nuestro corresponsal, Rolando Segura, desde su vivencia personal y profesional, narra todos los detalles que revelan la verdad de esta invasión. Sin duda, el componente mediático fue otra de las armas de esta guerra contra Libia. La manipulación mediática y las mentiras utilizadas para justificar la guerra. Las consecuencias del feroz bombardeo de la OTAN en la vida de la población. Desde el inicio el papel de Telesur fue fundamental. Hay que recordar que Telesur fue el primer medio internacional que llega a Libia para mostrar lo que estaba ocurriendo allí. Imágenes inéditas que muestran la verdad desde adentro y que solo verás en nuestra pantalla. Libia desde adentro, este martes, solo por Telesur. Volvemos con los acontecimientos en pleno desarrollo y la interpretación novedosísima dentro de lo que parecía lo clásico y casi lugar común. Hay una combinación de factores absolutamente sorprendente, interesantísima, que además encaja con la realidad, con el embajador Julio Escalona. Estábamos en lo maltusiano casi. Bueno, estamos en un punto que es el siguiente, ¿no? La economía que se construye, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos los años 70, es una economía que está fundada en la demanda. Sí. Por eso se dice que las fórmulas keynesianas son fórmulas de demanda y las fórmulas no liberales son fórmulas de oferta, ¿no? Si están fundadas en la demanda, eso es lo que usted gana y lo que gano yo, tiene que ver con el asunto. Puedo ganar poco, pero debo ganar algo para poder participar en ese tipo de economía. Pero ese tipo de economía desapareció, ¿no? ¿Cuándo desapareció más o menos? Bueno, comienza a desaparecer en la medida que hace crisis la cadena de montaje, los sistemas Ford Tayloristas, y se impone la telemática, toda la robótica, la economía computarizada, cuando se imponen las nuevas tecnologías. Y podemos apretar una tecla y cambiar un mercado. Sí, entonces, y además la telemática permite que la conexión entre la computadora y el satélite. Y ahí se globalizó Y todo. entonces en ese momento, cuando aparecen en las películas esos ejecutivos en un avión tomando decisiones. Bueno, de hecho, los presidentes. Sí. Y yo recuerdo que cuando la guerra de Irak, ¿no? Bush se iba de vacaciones. Y estaba en su rancho por allá. Puede hacerlo, porque desde allá, todas las conexiones necesarias para saber lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Y eso es muy importante para las bolsas.
Porque por los usos horarios, el especulador sabe perfectamente que aquí está pasando eso y que mañana allá él puede modelar lo que va a pasar. De hecho, acá estuvimos iniciando varios días, durante la corrida esta de las deudas y quién se quebraba. Estoy viendo, bueno, así cerró el Lejano Oriente, se reflejó así en el Medio Oriente, se reflejó así en Europa y ahora tenemos Wall Street. Lo veíamos exactamente jugando con los usos horarios. Lo malo que yo terminé, ahora te estaba viviendo en la hora de Libia, ¿no? Bueno, solo que usted puede informarse, pero no tiene el poder de decisión. Absolutamente no. ¿Qué es lo que está descrito en la película Wall Street? Que si yo espero quebrar a una empresa, yo uso el poder de la información y circulo que esa empresa está muy mal, ¿no? Y entonces inmediatamente los valores de sus acciones van al suelo. Entonces, yo voy estimando, ¿no? Y en los que están muy abajo, los compro. Y después creo otro rumor, lo cual como que mejoraron las cosas, ¿no? Se comienza a subir. Los vendo y sin haber hecho nada, sino estar en un equipo informático, me ganó billones. Lo han hecho con los bonos de deuda de los países europeos ahora. Con todo eso ahora. La llamada de China a Estados Unidos es parte de eso, ¿no? Y entra el papel de las calificadoras de riesgo. Ahí va. Bueno, este problema de... Standard & Poor's le quitó la AAA a Estados Unidos y llamaron a los ejecutivos de Standard & Poor's al botón y han decapitado a uno, ¿no? Pero el efecto fue... El efecto fue el deseado. Ahora, hay un artículo que está por ahí que se llama Obama con las dos A, Obama grande, que es Obama doble A, ¿no? ¿Cuál es el problema? La cúpula financiera, militar financiera, yo la llamo así, está desbancando a todos los estados, incluido el Estado de Estados Unidos, porque no quieren ningún estado que tenga autonomía para tomar decisiones por un camino diferente al que pretende tomar la cúpula militar financiera. Perdón, muy breve. Aquí hemos presentado, y lo subrayé porque me quedé impresionado, el secretario de Defensa y el general almirante, en este caso Mullen, el titular de la Junta de Comandantes en Jefe, y Panetta, que estaba como secretario de Defensa, ambos dieron una rueda de prensa y le dijeron prácticamente al presidente en su cara, cuidado, puede tocar toda la economía, menos cortar el gasto de defensa. Sí. Y por allá en Israel estaban diciendo lo mismo. Sí, señor. El ministro de la Defensa diciendo, un momentico, esto no lo toquen, ¿no? Sí, señor. Entonces no quieren ningún estado que esté interviniendo en ese tipo de decisiones. No es que van a prescindir de los estados, porque los necesitan para el orden público, para muchas cosas, ¿no? Pero que no interfiera en las decisiones que están tomando los señores, esos que están ahí detrás del equipo informático, sube aquí, baja por allá, tumbamos este país. Por ejemplo, a Italia, ¿quién la hundió? Moody's. Dijo que la deuda italiana era basura y al día siguiente Italia, para conseguir un crédito, tenía que pagar el doble de lo que pagaba. Entonces las calificadoras de riesgos andan aquel estado que pueden ir quebrando, lo van quebrando, ¿no? Y lo van supeditando a los bancos. Entonces, donde todos ganan, alguien pierde, pero yo no tengo ahorita las cifras de acá, ¿no? Pero en Estados Unidos lo que registraron las cifras es que en plena crisis las principales instituciones financieras habían incrementado sus ganancias, pero casi las habían duplicado, ¿no? O sea, alguien está ganando. Y solo reaccionaron en algunos casos cuando se dieron cuenta los premios, los bonos que recibían los ejecutivos que habían navegado esa crisis. Exactamente, los que habían creado la crisis los premiaron, porque nosotros le llamamos crisis, pero para ellos no. Es una oportunidad que crean para incrementar sus ganancias, incrementar sus negocios. Y detrás de eso, ¿qué está la guerra? La guerra. Porque la manera ya dije, un primer factor es el problema de la situación de estabilidad, la situación de incertidumbre o certidumbre. Ahí no trabaja el capital financiero. O sea, la guerra crea incertidumbre, y la guerra arruina y enriquece, ¿no? Entonces hay un manejo de la guerra que es totalmente, si tuviéramos la oportunidad, consustancial con la manera como opera el capital financiero. Pero además está legitimado por la ideología neoliberal. Porque el mercado, ¿no?, es para el triunfo, es la cosa darwinista social. El triunfo es lo más apto. Bueno, el que no es apto, el que no tiene competencia, pierde, ¿no?
Entonces, eso es consustancial con esta idea del mercado y es consustancial entonces con la incertidumbre. Ahora, no es que ellos están desconectados totalmente de la economía real, no. Si es que esto que voy a decir ahora se puede llamar economía real, ¿no? La industria militar. La industria militar, hablo de militar financiero porque hay una asociación. Están haciendo grandísimas inversiones con grandísimas ganancias en nuevas tecnologías militares. Usted las ha mostrado en su programa, ¿no? Recuerdo con la guerra de Irak que usted decía, bueno, miren, aquí está toda la tecnología que se desplegó. Que usted decía la panoplia militar, esa era su expresión, ¿no? Sí. Bueno, esa panoplia militar son grandes inversiones y grandes ganancias, ¿no? Entonces, por una parte está... Como contrapartida, y no quiero alejar este tema, von Hayek me decía, pero me lo dijo fuera de cámara, en este mismo canal, pero nunca me lo dijo en cámara. Mi sistema económico va a funcionar en Chile porque está Pinochet. Claro. Pero porque está Pinochet. Sí. Y en Argentina, para decirlo en criollo, traduciéndolo, si es que los militares se ponen las pilas. Pero si no, me estaba diciendo no va a funcionar. Pero nunca me lo dijo en cámara. Era von Hayek, que acá lo vendían como sí, para acá. Sí. La burguesía nacional hacía lo imposible. ¿Y cómo va a estar con Walter? Tiene que venir a mi programa. Y grandes peleas, ¿no? Bueno, entonces fíjese. La otra economía real que ellos manejan, ¿no? Está por una de la producción bélica, ¿no? La otra es la de la bioingeniería, la nanotecnología, la robótica, que están programando crear una naturaleza artificial. Ellos dicen que el problema de la destrucción de los bosques se resuelve con bosques transgénicos. Y eso producirá entonces igual oxígeno y absorberá carbono, ¿no? Sí, ya con los elementos transgénicos que le están metiendo al tercer mundo, no se sabe las consecuencias genéticas que va a tener. Claro, pero entonces el problema es crear una naturaleza artificial. Y por eso que dice que el cambio climático se resuelve no con esas negociaciones que hay en Naciones Unidas, sino por la vía de que la ciencia lo resuelve, la tecnología lo resuelve. Dejemos Kioto y vamos a los laboratorios. Exacto, entonces, esa es otra. Y la otra, bueno, entonces vienen los transgénicos. ¿Cuál es lo que para nosotros significan los transgénicos? La destrucción de la agricultura tradicional, la destrucción de las semillas tradicionales. Y eso es monopolio del poder de los alimentos. Porque además, el viejo hombre de campo sabía que de lo que él cultivaba salía la semilla para su siguiente cosecha. Claro. Con los transgénicos, cultivaste una vez y no hay semilla de ahí para otra cosecha. No, y tienes que volver a comprar. Y pagar patente entonces. Pagar patente. Pagar patente. El día que ellos logren eso, tienen el control del mundo. Porque tienen el control de todo lo que se come, todos los alimentos que se producen. Más allá o más acá que posiblemente nos envenenen. Porque eso no está probado. El efecto de los transgénicos en la alimentación y en la salud. Pero no le importa eso. Ya las alarmas sonaron. Ya sonaron. Y hay pruebas. Ya sonaron. Entonces, la destrucción de la agricultura y de la economía tradicional, que todavía tiene lugar en buena parte del mundo, y tenemos el ejemplo de Somalia. Somalia era autosuficiente desde el punto de vista alimentario hasta los años 80. Vino el paquete neoliberal, destruyó toda la economía tradicional y ahí tenemos Somalia. Bueno, entonces esa es la otra economía real de ellos, esta producción de transgénicos y la producción de biotecnología, bioingeniería, geoingeniería, etc. Y la otra es la de la industria de la construcción. Ahora, ¿cuál industria de la construcción? La de reconstrucción de las ciudades que van destruyendo. Ahí están Halliburton y las otras ahí esperando, ¿no? Entonces ellos van destruyendo y reconstruyen a su manera. Ellos no van a reconstruir los ríos que hizo Gaddafi, que ya los destruyeron. Van a reconstruir, entonces van a ser grandes oficinas de negocios, ¿no? Y lo que construyeron en Irak, destruyeron todo el acervo histórico, cultural de ese país. Eso es absolutamente un crimen de lesa humanidad. Sí. Yo conocí el Museo de Bagdad, luego me tocó cubrir la guerra de Irak-Irán, y lo habían protegido, y estuve 2 veces en la Reina de Babilonia, y eso era imposible trasladarlo, ¿no? Pero uno tenía que ir ya de la época de la Grande Imperio, ir a cruzar en la época de la Guerra Fría, Berlín dividido, para ir a ver el Pergamón, lo fresco de aquello. Pero de lo que quedó en Irak, que se lo mandaron a Francia para salvarlo durante la guerra, se lo robaron todo. Todo, absolutamente todo. Miles de años de historia. Entonces, Irreproducible. por eso es que yo digo que hay que evitar la guerra como de lugar.
porque independientemente de que ahora el pueblo de Irak se levante y finalmente gane, yo digo, ¿qué victoria es esa? Varias generaciones destruidas. Y ahora la mutación genética por haber utilizado uranio empobrecido. El llamado empobrecido. Dejaron a ese país que de eso no se recupera, ¿no? Está lleno de uranio empobrecido por todas partes. El nivel freático de todas las aguas están contaminadas. Todas están contaminadas. La tierra está contaminada, el aire se contaminó. El propio soldado estadounidense que dispara desde un cañón de 120 milímetros en un M1 está respirando micropartículas. Ustedes lo saben, ellos han ocultado los efectos de eso sobre sus tropas. Se le está muriendo su tropa. Ahora en Estados Esas Unidos. Enfermedades raras no son efectos postraumáticos. Es el uranio. Es el uranio. Es el uranio. Entonces, ayer un profesor decía en el CELAR que de la victoria de Irak, yo intervine después y dije, yo no quiero esa victoria para Venezuela. ¿No? Entonces, ¿cuál es? Evitar la guerra. No nos toca otra que evitar la guerra, porque esa guerra es así. Y tiene el respaldo de Naciones Unidas. De muchas maneras, hay una que la gente no sospecha. Son las comisiones, los comités de sanciones. Ahí está en ese material, un artículo que se llama sobre las sanciones en Irak. Prohibieron las medicinas, los alimentos para bebés, las inyectadoras, todo. Entonces, hay una experiencia que se narra ahí, que faltaron un aparato para extraerle a un niño que se le había destruido acá, no me acuerdo qué cosa era, y se murió asfixiado. La glotis. Porque tenían eso que tratar de hacerlo con el dedo, no podían hasta que se murió. Es decir, no podía hacerle una traqueotomía. No podían, entonces no tenían instrumentos quirúrgicos. Todo eso quedó prohibido que entrara en Irak, y eso es deliberado. ¿No? Ahora, los comités de sanciones son responsabilidad del secretario general de turno, el que haya sido. Y yo me planteo que en esa contraofensiva política nosotros tenemos que enjuiciar a todos esos señores. No importa que no los lleven a los tribunales, pero demostrarle a la humanidad que esos señores pueden ser enjuiciados, deben ser enjuiciados, y si algún día hay justicia, porque esos delitos no prescriben, tienen que ser castigados. Entonces tiene que ser castigado Ban Ki-moon, tiene que ser castigado Moreno Campos, y la lista es larga. ¿Cómo es posible que esos señores que son los principales violadores de los derechos humanos y crímenes y los responsables de crímenes de lesa humanidad nos estén llevando a todos los demás? Estados Unidos, que no es miembro ni siquiera del Consejo de Derechos Humanos porque no lo acepta, pero Estados Unidos se encarga de llevar a No Siria. acepta ni que la Corte Internacional acusa a todo el mundo, pero no acepta jurisdicción. No podemos seguir aceptando eso. Tenemos la suficiente fuerza política para decir eso, como lo estoy diciendo yo aquí. Pero yo soy Julio Escalona, pero el presidente Chávez es el presidente Chávez. Eso es lo que tenemos que hacer. O realmente estamos perdidos. Porque si estalla la guerra, como puede estallar en cualquier parte, ahí está la historia de Irak. Y nosotros debemos decirle no a esa posibilidad. No a que nuestro país se ha convertido en eso. Cuando se planteó el problema de la guerra con Colombia, yo escribí varios ensayos sobre eso. Y aquí están creyendo que nuestros muchachos van a la frontera y allá vienen los muchachos de Colombia y ahí peleamos, ¿no? Eso no es así. Si estalla la guerra, en menos de una semana está destruida nuestra infraestructura militar, nuestra infraestructura física, hospitales, escuelas, para reducir a la gente al terror y someterla a lo que está pasando ahora en Libia, que a mí me dio un gran coraje viendo en la televisión. Botellas de agua plástico para llevarlas a Libia, que tiene todo el agua del mundo. Que además se dio el lujo de fabricar río artificial con su agua subterránea y estaban cultivando el desierto en el norte. Y eso lo destruyeron. Eso es increíble. Las botellas de plástico que venían de Europa. Sí, usted lo vio probablemente en la pantalla. Lo mostraban en el programa. Exacto, yo lo vi. Y en otras cadenas televisivas no como usted lo mostró. La Solidaridad Europea atendiendo a los pobres libios, ¿no? Sí. El propósito... Fabrico el enfermo y después te traigo al hospital. El propósito es convertir a la gente en indigente, mendigando por un vaso de agua, mendigando por un plato de comida. Y nosotros eso tenemos que evitarlo. No podemos permitir que eso ocurra. Y yo lo digo con toda la vehemencia del caso. Pero el foro es la ONU. ¿Podemos rescatar la ONU? No, la ONU, como dijo el presidente Chávez, puede ser refundada. No puede ser reformada. Fíjense lo que pasó ahorita en la ONU, que creemos que es democrática.
La gente no sabe que el presidente de la Asamblea General no lo elige la Asamblea General, ¿no? Lo elige el Consejo de Seguridad. Y no es que va a una terna, un nombre que automáticamente la Asamblea General lo aprueba, porque viene entonces respaldado por los 5 grandes y todo lo que ellos arrastran. Y lo más que se puede hacer ahí entonces, en esas condiciones, es hacer una salvedad que queda para la historia. Pero ese es el presidente de la Asamblea General, que no lo elige la Asamblea General. Ahora, viene el debate sobre Palestina. La Asamblea General puede aprobar a Palestina como un Estado como el Vaticano, es observador, y puede asistir a todas las reuniones, meterse en todos los equipos de Naciones Unidas, una serie de derechos, pero no es Estado. Pero quieren el Estado con la frontera del 67, No, que es ahora base eso, a otra resolución de la ONU. Ahora, eso es una victoria política, ¿por qué? Porque en el momento que la ONU apruebe eso, y lo va a aprobar, como usted lo ha dicho, Aplanadora. lo va a aprobar, eso significa que todos los asentamientos están en territorio palestino oficialmente reconocido, aunque todavía no se reconoció como Estado, porque el que reconoce un Estado miembro es el Consejo de Seguridad. Eso es absurdo. Y ahí vendrá el veto de Estados Unidos. Pero allá no pasa por eso, porque entonces allá lo veta Estados Unidos, pero eso va a llegar al Consejo de Seguridad, y que lo veten, que quede para el mundo, que ellos vetan. Pues de los 15 miembros, 10 son rotativos, 5 son permanentes con derecho de Con veto. derecho de veto. Por lo tanto, basta que uno, Estados Unidos, pero va a votar Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por lo menos ellos tres van a vetar. Eso, en ese contexto, Palestina no puede ser Estado miembro con todo derecho, nunca. Será un histórico saludo a la bandera. Exacto. Bueno, no es tanto saludo a la bandera porque sí tiene efectos políticos, ¿no? Y por eso es una jugada muy importante. Ellos se opusieron a la segunda flotilla de la Libertad, ahí está en lo que yo le mandé a usted también, porque inevitablemente Israel la iba a atacar. Incluso atacó el primer barco, ¿no?, que llegó hasta Egipto, lo atacó. Se supo poco, ¿no? Si se iba la flotilla completa, Israel lo iba a tocar. Y eso radicalizaba al mundo. Y el secretario general se tomó todas las medidas para impedir que esa flotilla llegara. La segunda. La segunda. ¿Qué hizo el secretario general? Dio una declaración absolutamente ilegal. Dijo un llamado a los estados vecinos que no permitan que esa flotilla pase porque viola las regulaciones de Israel para la entrada de alimentos, etcétera. ¿Cuáles son las regulaciones de Israel? Es el bloqueo. Ahora, el bloqueo no es reconocido por Naciones Unidas. Entonces el secretario general de Naciones Unidas llama al bloqueo los requisitos legales que Israel ha establecido. El bloqueo de Gaza. Gaza no puede usar ni su espacio aéreo, ni su espacio marítimo. No pueden entrar y salir cuando quieren, dependen de Egipto. Como eso viola toda la ley internacional, Estados Unidos, Naciones Unidas no lo puede reconocer, y no lo reconoce. Pero el secretario general Ban Ki-moon, saltándose toda la legalidad internacional y todas las resoluciones de Naciones Unidas, llama a los estados vecinos. Entonces, ¿qué hizo Grecia? Y la OTAN bloquearon. Ahí está el barco, uno de los barcos, el español, está ahí todo bien, en Grecia. Y lamentablemente nos quedamos callados. Porque hemos de armar un escandalazo con eso, internacional. Y si la flotilla no llega, por lo menos la derrota política de Israel y del secretario general hubiera sido muy grande. Y entonces, la votación en Naciones Unidas no sería un telegrama. Eso, ellos evitaron que se levantara un movimiento de solidaridad con Palestina en torno al tema de la flotilla de Gaza. Entonces, así se está batiendo el cobre, ¿no? Y como usted ve, ellos están apelando a todo, a cualquier cosa ilegal, violenta. No, y además recalientan el ambiente y de aquí a una votación significativa vamos a ver hechos de violencia para quedar la cadena de acción-reacción que enrarezcan el ambiente. Y van a crear algún tipo de operación, no me extraña que aparezca Al-Qaeda haciendo quién sabe qué. Para que piensen, entonces la conexión de los terroristas con Palestina, etcétera. Aquellos etcétera. que armaron para sacar de Afganistán a los soviéticos ahora sirven como entelequia para todo. Para todo. Bueno, en Libia, el jefe de Trípoli es
es funcionario de Al-Qaeda. Entonces, bueno, como dice usted, así están las cosas. Entonces, ¿por qué? Entonces, todo esto es base a qué? A que de lo que se trata es recuperar la iniciativa política, acorralarlos políticamente, derrotarlos políticamente, y eso es posible. Yo tengo confianza en que si hacemos lo que tenemos que hacer, eso es posible. Me da un fresquito de esperanza porque conozco el monstruo por dentro. ¿Cómo vamos a hacer en las Naciones Unidas? Es que no es ahí. No es ahí. ¿No es ahí? No. Es en las organizaciones regionales. Bueno, fíjese usted, ¿no? Lo que yo estoy nos quedan apenas unos minutos. Quiero oír eso sin interrumpir. Bueno, ok. Además, lo puedo decir rapidito. Lo que yo estoy proponiendo es que ya se cree una comisión para revisar la Carta de Naciones Unidas y hacer una nueva carta. Esa nueva carta, entonces ponerla en el mundo entero, en los estados, los movimientos sociales, y crear un movimiento de aquí al 2015, que son los 70 años de Naciones Unidas. Tenemos 4 años, ¿no?, para ese proceso que es el de refundación de Naciones Unidas. Y yo imagino, ¿no?, un gran congreso de los pueblos reunido en 2015, que si lo trabajamos desde ahora es posible, discutiendo ese proyecto, ¿no?, y dándole validez. Y si aún no es suficiente, bueno, llamar a un referéndum mundial para poner esto en manos de la gente, porque la gente no se da cuenta cómo le afecta que Naciones Unidas sea lo que es. Bueno, todo esto que he dicho yo acá, pues. Entonces yo creo que es el plan ONU 2015, yo lo llamo así. El plan ONU 2015. ONU 2015, que serían los 70... Los 70 años y además la evaluación de los objetivos del milenio, que son para 2015 también. Ciertamente. Esos son 2 grandes acontecimientos. Y Venezuela, República Bolivariana, está entre los pocos que ha cumplido. Y que puede tener, por lo tanto, la autoridad para denunciar a los países del norte que no han cumplido. Y no van a cumplir, pues no les interesa eso. Y uno que están rebajando eso que llamo yo oficial para el desarrollo. Todos los proyectos de financiamiento que dependen de los países del norte, todos están rebajados, todos están dejados de lado. Por eso no les interesa el protocolo de Kioto, por eso no les interesa la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, y van a Río más 20, que no podemos cerrar este programa sin referirnos a Río más 20, hace un minuto. Nos quedan menos de 2 minutos. Bueno, suficiente. Es mucho pedir, pero usted tiene poder de decir. Suficiente. Río más 20 es la celebración de los 20 años de la Cumbre de Río de 1992. ¿Qué hizo esa Cumbre de Río? Aprobó toda la doctrina jurídica que protege al planeta, la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, la Convención sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre Desertificación, y todas estas convenciones que protegen y que han protegido al planeta, ellos van a Río más 20 a derogar eso, ¿no? Eso es un grave peligro. Estamos concentrados en esta guerra, pero hay la otra guerra, que es la guerra contra los ecosistemas. Y esa la estamos perdiendo también. Entonces estamos perdiendo esta guerra, propiamente la que conocemos generalmente como guerra, y estamos perdiendo la otra contra el planeta. Bueno, esto es el asunto. Menuda y hermosa batalla la que tiene por delante en las Naciones Unidas, embajador Julio Escalona. Me parece que hay que poner lanza en ristre y arremeter. Bueno, yo la puse ya, ahora vamos a ver cómo... Pero supongo que no estamos solos. No, no estamos solos. No estamos solos. Y yo estoy seguro que el presidente Chávez y nuestra Cancillería están en esta posición. Y van a salir adelante con esto. Tengo absoluta confianza en que nuestro gobierno, que ha sido vanguardia de todas estas luchas, lo va a seguir siendo. Y yo estoy diciendo esto aquí porque creo eso. Y por esa razón es que lo tenemos orgullosamente como invitado. Y coincidimos en eso. Por algo decimos, nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos honrado con esto. Nos hubieras encantado ser alumnos de sus cátedras, sobre todo en esta época, pero por lo menos podemos arrimar el hombro en esta lucha y estamos a la orden para lo que podamos serle útil. Muchas gracias. Como su programa tiene tanta audiencia, no solo en Venezuela y en el mundo, esta es la tribuna para decir todo esto. Y yo espero volver para terminar lo que no puedo decir ahora. Cuando hace un cuarto de siglo yo decía... Tengo mucho más de periodismo, ¿no? Pero cuando yo decía, ojo,
se viene un mundo interconectado vía satélite y hay dos teatros de operaciones, la crisis real y la crisis paralela o alternativa en esto, los medios. Decían, pero ¿qué quijotada es esta? Bueno, nos están vendiendo a través de los medios de comunicación en un mundo interconectado vía satélite. Usted conoce perfectamente esa cocina que es la que yo aplico. Sea realista, pida lo imposible. Bien. Que es lo contrario de la realpolitik. Me suena al nostálgico verano del 68, pero creo que sigue vigente como nunca. Totalmente. Además, somos más o menos de ese ring. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Disponga usted de las cámaras, señor director. Durante el mes de septiembre, ante la demanda de adhesión del Estado palestino en la Organización de Naciones Unidas, Telesur trae a su pantalla una serie documental que narra el principio del conflicto árabe-israelí. Al-Nakba, lunes 19, capítulo 6. The Zionists developed flamethrowers and used them to burn down villages. Martes 20, capítulo 7. Minis were made to bury thousands of Palestinian corpses to prevent the spread of epidemics. Miércoles 21, capítulo 8. Despite the presence of the Arab forces in Palestine, the Israeli army continued to commit massacres. Jueves 22, capítulo 9. Viernes 23, capítulo 10. Today, there are more than 5 million Palestinian refugees. En septiembre, conoce el principio del conflicto árabe-israelí, solo por Telesur. En cualquier lugar del mundo donde ocurra la noticia, los personajes y los hechos. Algo absolutamente sensible para el gobierno de Beijing, porque las cosas no están para bromas en Londres. Obama sale y dice que siempre seremos un país AAA. Son presentados al finalizar la jornada por Walter Martínez en Dossier, el recuento de la agenda informativa internacional, de lunes a viernes. Dossier, solo por Telesur. Día a día, en la emisión de Telesur Noticias, conozca la información que impacta al mundo. Al fondo de la noticia. Obtenga en 10 minutos, de la mano de invitados especiales, la interpretación y el análisis del suceso más relevante del día. Al fondo de la noticia, de lunes a viernes, solo por Telesur. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible.